Hola, buenas noches. Hoy veremos la hoja de trabajo. La hoja de trabajo está considerada como un documento contable importante. Por ahora conoceremos la hoja de trabajo y su conformación. Es importante porque se utiliza para reducir toda la información contable de las operaciones hechas por la empresa durante un periodo definido. Se prepara y emite antes del balance de comprobación. Por ello, para cumplir con el objetivo de la contabilidad y con el principio de exposición, es necesario conocer los estados financieros. Concepto: se denomina hoja de trabajo base efectivo al estado financiero auxiliar que presente información cuantificada en términos de unidades monetarias referida a la situación de una empresa en una determinada fecha con los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo, sin incluir transacciones de devengamiento, o sea, los ajustes. ¿Cuál es su importancia? En su correcta elaboración indica un adecuado registro y veracidad de los estados financieros elaborados. Su importancia radica en que es un borrador que prepara el contador con el propósito de elaborar con base en ella los principales estados financieros, como son el estado de ganancias y pérdidas, el balance general y el superávit. Sus objetivos: proporcionar oportunamente información contable en términos de unidades monetarias referida a la cuantificación de costos, gastos, ingresos, activo, pasivo y patrimonio de una empresa. Verificar la exactitud de los registros contables, hacer las correcciones necesarias en el momento más oportuno, llevar a cabo los ajustes correspondientes, ordenar la información para presentar los estados financieros. Clasificación: existen diferentes clases de hojas de trabajo con diferentes finalidades que se utilizan de acuerdo a la base de contabilidad, efectivo o devengado, también de acuerdo a requerimientos y necesidades de una empresa. Señalaremos algunos de estos estados financieros: hoja de trabajo de 6 columnas, hoja de trabajo de 8 columnas, hoja de trabajo de 10 columnas, hoja de trabajo de 12 columnas, hoja de trabajo de 14 columnas y hoja de trabajo de 16 columnas. Las hojas señaladas con asterisco se denominan hoja de trabajo en base efectivo o devengado. La hoja de trabajo de 8 columnas es un cuadro que se realiza a partir de las cuentas del libro mayor con los saldos, deudores y acreedores de las cuentas, y constituye el punto de partida para el estudio de las hojas de trabajo. El diseño de una hoja de trabajo de 8 columnas cuenta con bastante aceptación en diferentes lugares. Sin embargo, puede variar de acuerdo a las necesidades y requerimientos de una empresa. El diseño de la hoja de trabajo de 8 columnas incluye un total de 10 columnas. Sin embargo, debemos señalar que en contabilidad únicamente se cuentan las columnas que muestran información cuantificada en términos de unidades monetarias, razón por la cual se descartan las 2 columnas iniciales. La distribución de una hoja de trabajo de 8 columnas está en función directa al diseño de esta e incluye lo siguiente: código de cuentas en la columna 1, la columna 2, el nombre de las cuentas,
las sumas del debe y el haber, los saldos del deudor y el acreedor, los gastos, los ingresos, el activo y el pasivo. Como podemos ver, la hoja de trabajo de 8 columnas en su diseño incluye 10, las mismas que conforman un conjunto de 3 secciones ordenadas de la siguiente manera: sumas y saldos del mayor, estado de ganancias y pérdidas y balance general. Su conformación tiene un encabezado donde va el nombre de la empresa, el nombre del documento, o sea, hoja de trabajo, la fecha del periodo que se está practicando este documento y el tipo de moneda. Luego tiene un cuerpo. Luego, en la primera columna, el código, se colocan los códigos de las cuentas según el plan de cuentas. En la segunda columna se colocan los nombres de las cuentas. En las columnas de la 4 a la 7 se colocan las cantidades extraídas del libro mayor. En las columnas de gastos e ingresos se colocan las cantidades del balance de ganancias y pérdidas. En las columnas activo y pasivo se colocan las cantidades que aparecen en el balance general. ¿Cómo se elabora la hoja de trabajo? En la columna de código y nombres se colocan los códigos y nombres de las cuentas, tomando como referencia los datos del libro mayor y el plan de cuentas establecido. A la sección del balance de comprobación se copian la suma del debe para esa cuenta, la suma del haber para esa cuenta, el saldo deudor, la diferencia entre el debe y haber cuando el debe es mayor, el saldo acreedor, cuando la diferencia entre el debe y el haber, cuando el haber es mayor. En la sección de ganancias y pérdidas se trasladan los saldos de las cuentas nominales, como quedan en el debe las cuentas con saldo débito, costo y gasto, y en el haber las cuentas con saldo crédito, ingresos o rentas. En la sección del balance general se copian los valores de las cuentas reales, o sea, en el debe se registran las cuentas del activo y en el haber se registran las cuentas del pasivo, considerando que el total de todas las columnas deben ser iguales. Utilidad o pérdida del balance. Para determinar si una empresa ha obtenido utilidad o pérdida, calculamos la diferencia entre los resultados positivos y negativos. Esta diferencia se llama resultado del ejercicio y es el objetivo principal del balance. Si esta diferencia la sumamos con su signo, ya que el resultado podría ser negativo, al patrimonio neto debemos obtener el mismo valor que el activo. Por la ecuación de contabilidad, esa suma debe ser igual al activo. Ejemplos de aplicación. Acá podemos ver en la columna del código se colocaron los códigos de las cuentas. Estos códigos están ya preestablecidos en el plan de cuentas. Las cuentas: caja, cuentas por cobrar, muebles y enseres, y así sucesivamente todas las cuentas. Y los saldos del debe, del haber, del deudor, del acreedor, los gastos, los ingresos, el activo y el pasivo. Para entender un poco mejor sobre la hoja de trabajo, realizaremos en posteriores videos
ejemplos prácticos.